una doble celebración. Estamos en el marco del Mes Mundial de los Cuidados Paliativos, pero también del Mes Mundial contra el Dolor. En esto, pues vamos a realizar este taller que está dirigido básicamente al manejo del dolor en el primer nivel de atención. Para esto tenemos invitados de toda Latinoamérica, personas relevantes en el campo del manejo y tratamiento del dolor. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. Esta vez iniciaremos con la doctora Nisla Camaño, que nos va a hablar sobre lo que es la prevalencia del dolor en el mundo y Latinoamérica. La doctora Nisla es de Panamá. Ella es médico paliativista, está actualmente como coordinadora nacional de los cuidados paliativos en la Caja del Seguro Social de Panamá. Ha trabajado intensamente por el desarrollo de los cuidados paliativos en la región, no solamente en Panamá, y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Yo les invito, si ustedes tienen preguntas, por favor hacerlas a través del chat y en el botón de preguntas y respuestas. Doctora Nisla, el auditorio es todo suyo. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por la bienvenida a todos los que están presentes y que se vayan incorporando a lo largo de la tarde. Bienvenidos a este segundo módulo en el cual se va a tratar el manejo del dolor en el primer nivel de atención. El tema con el que vamos a iniciar esta tarde es a veces un poco árido porque el tema de estadístico y de prevalencia es como el que menos nos gusta dentro de la disciplina, pero es sumamente importante para tomar decisiones, para fundamentar nuestro trabajo, para fundamentar lo que queremos hacer en el alivio del dolor y brindar cuidados paliativos. El reporte de la Comisión Lancet sobre acceso global de cuidados paliativos y alivio del dolor demuestra que en 2015 habían 56.2 millones de personas, de las cuales 25.5 millones de personas padecían de sufrimiento grave relacionado a la salud. En la otra parte, que son 35.5 millones de personas, padecían de sufrimiento grave relacionado a la salud debido a afecciones mortales y limitantes de la vida. Ahí es donde toca la puerta a cuidados paliativos y es donde toca la puerta a el alivio del dolor. De todo el mundo, 61 millones de personas viven en países de ingresos bajos y medios, y con ello tienen un acceso limitado a cuidados paliativos y a alivio del dolor. Además de esto, 2.5 millones de niños mueren con necesidad de cuidados paliativos y alivio del dolor. Esto desde la edad neonatal hasta el adulto mayor, tenemos que aliviar el dolor. Pero antes la concepción era de que el neonato no sentía dolor. Y tenemos esa gran deuda con nuestros niños. Además, 90% de las muertes pediátricas están asociados a sufrimiento grave relacionado a la salud. SHS en sus siglas en inglés. Este es un mapa en el cual todos los paliativistas que hacemos gestión y que deberemos a aprender a hacer gestión, y aquellos que alivian el dolor debemos conocer, pero que a cabalidad. Y este mapa, que parece un mapa mundi mal hecho, corresponde a los miliequivalentes de morfina, que cada país tiene para cada uno de los pacientes. Y el porcentaje que está al lado es el porcentaje estimado de la necesidad que satisface
a las afecciones que van asociadas a sufrimiento grave relacionado a la salud. Como vemos, Canadá, Estados Unidos, Australia, son los que tienen más cantidad de equivalentes de morfina por paciente y el mayor porcentaje, sobrepasado el 100% y el 1000%, de la necesidad que va a satisfacer a esos pacientes que tienen sufrimiento grave. ¿Qué sucede con Latinoamérica? Observen que hacia abajo son pocos los países en donde hay una cantidad que satisface, como es por ejemplo México, con 532, pero son mucho menores, Bolivia, y el ejemplo de los que menos tienen, Haití, en donde hay 5.3 mil equivalentes por paciente que necesita cuidados paliativos, y solamente esto satisface el 0.8% de las necesidades de estos pacientes. Si nos vamos entonces hacia Europa, Asia, tampoco distan de tener los mismos problemas. Si no tenemos opioides, y en este caso el indicador es equivalentes de morfina, así que son todos aquellos opioides transformados a morfina, fentanilo a morfina, oxicodona a morfina, significa que entonces no tenemos la suficiente cantidad de medicamentos para el alivio del dolor y también para brindar alivio del dolor a los pacientes de cuidados paliativos. Esto fue entonces publicado en el reporte Lancet en el año 2018 y es uno de los estudios que siempre van a ir viendo y que ha sido el más reciente. Con respecto a este tema, buscando un poco qué pasaba globalmente con el tema de la mortalidad, hay un análisis sistemático sobre la mortalidad mundial, regional, nacional, por edad, sexo, para 282 causas de muerte en 195 países y territorios, en un análisis de 1980 al 2017. ¿Qué sucede con este análisis? Primero, relevante, porque es sumamente extenso, todas las muertes por enfermedades no transmisibles aumentaron, las causas aumentaron entre el 2007 y el 2017 en un 22.7%. Entonces, si hubo un aumento, hubo una mayor necesidad de cosas. Dentro de esas cosas, si analizamos cuáles eran esas enfermedades no transmisibles, podemos observar las neoplasias, cáncer de colon y recto, el cáncer de recto sumamente doloroso, difícil de tratar, los cánceres de la tráquea, los bronquios y del propio pulmón, disnea, necesitamos opioides para aliviar la disnea, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hepáticas como la cirrosis, las neurológicas como el Alzheimer y la demencia, diabetes, enfermedad renal, en donde también hay dolor musculoesquelético, y en aquellas enfermedades que pueden ser por lesiones, ya sea intencionales o accidentales. Entonces esto nos trae a que también, si analizamos la mortalidad mundial, podemos inferir la necesidad del alivio del dolor en cada una de estas enfermedades no transmisibles, que son la mayor parte. Otro estudio que fue publicado en Atención Primaria, en la revista de Atención Primaria, y que me llamó mucho la atención por lo que van a ver a continuación, habla sobre la prevalencia del dolor como motivo de consulta y su influencia en el sueño. Es una experiencia en un centro de atención primaria en Barcelona. Los resultados de este estudio apoyan a que el dolor es un motivo de consulta frecuente en atención primaria, donde entre el 29 y el 49% de los pacientes presentan dolor. En cuanto a los datos sociodemográficos de esto, es más frecuente en mujeres
En cuanto al estado civil, al divorciado y separado, recordemos los otros componentes que están involucrados en el dolor y observen que en el país de origen está España y Latinoamérica. Entonces, ya ahí nos toca el pedacito de quiénes somos Latinoamérica. Además de eso, utilizaron el índice de calidad del sueño de Pittsburgh y se observó que la calidad del sueño era lo significativamente afectado. Entonces, tener dolor no solamente va a ser tengo dolor, me afecta en otras esferas de la vida y en este caso el estudio demuestra sobre cómo afecta el sueño. En conclusión, este estudio presenta una relevancia clínica al permitir conocer el elevado porcentaje de pacientes que acuden por dolor a una consulta en un centro de atención primaria, así como la influencia que tiene en el sueño de estos pacientes y principalmente con el dolor agudo. Un tanto para no extenderme con el estudio, pero es muy bonito, demuestra cuáles son los tipos de dolores que más consulta tienen en atención primaria. Un comentario editorial que hace el doctor Alberto Alonso Bavarro, paliativista conocido en España, Madrid, describe lo siguiente: el dolor es el motivo de consulta más frecuente en atención primaria. Es un síntoma complejo que interfiere en la calidad de vida de los pacientes y que requiere una evaluación multidimensional. ¿Qué aprendimos del módulo anterior? Multidimensión física, emocional, social y espiritual, que puede tener asociaciones a otros síntomas, que es importante diagnosticar las alteraciones que hay en el sueño y que es importante el desarrollo de guías clínicas en el manejo del dolor crónico no oncológico para mejorar los resultados terapéuticos. Más recientemente, en enero del 2019, Afsan y Liliana de Lima publican Resolviendo la crisis del dolor, las lecciones aprendidas de los países. Y en esta traigo como relevante lo que exponen, en donde nos indican que es necesario un enfoque equilibrado en el diseño y la implementación de estrategias en los sistemas de salud para promover, uno, la comprensión de la necesidad médica y otro, el uso apropiado de los opioides, así como los riesgos del uso no médico. Entonces, sí promovemos el uso de los medicamentos para el dolor, de los opioides en los países, pero tenemos que tener un equilibrio y eso debe estar diseñado en las estrategias de los sistemas de salud. ¿Existe una crisis de opioides? Sí, existe una crisis de opioides en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Pero también está la contraparte, que existe una crisis de dolor de millones de personas que tienen dolor y que no los estamos tratando. Entonces, no nos centremos nada más en la crisis del opioide que ocurre en Estados Unidos, donde hay muertes por uso no médico o uso no adecuado. Y nos estamos olvidando del que está sufriendo de dolor y no lo tratamos adecuadamente. De esa misma forma, en esta revisión, en Europa occidental, sirve como un punto de referencia en donde con regulaciones nacionales equilibradas sobre la prescripción de opioides, podemos encontrar países como Alemania y Reino Unido, donde tenemos alta concentración de opioides y quienes informen a las jefes un consumo limitado o casi nulo de uso no médico de opioides, lo cual puede ser un resultado de que tenemos formación adecuada de salud, de los profesionales de salud, que tenemos protocolos de seguridad para que son los responsables del manejo en los diferentes entornos de la atención médica, llámese hospitales, consulta externa, ambulatorio, domicilio, en donde hay un seguimiento de las prácticas ilícitas y una respuesta rápida
de las medidas reglamentarias sin que eso socave la necesidad médica de los opioides. Entonces, nos demuestran que con regulaciones nacionales equilibradas con la prescripción podemos aliviar el dolor y evitar el uso inadecuado. Siempre va a haber uso inadecuado, pero se disminuye. Ahora, ¿qué pasa en Uganda y en India? Establecieron estrategias para la creación de un hospicio en el cual se importa el polvo de morfina, localmente lo reconstituyen en morfina oral líquida para aliviar el dolor. Observen que a pesar de que tienen poco miliequivalentes de morfina por paciente, su porcentaje es 11. Es mucho mayor, inclusive de algunos que tienen más miliequivalentes de morfina por paciente. Junto a él está India, y observen India, 43 y 4. Antes me salté lo de Uganda. Una de las cosas importantes que hizo Uganda en la formación fue la formación de enfermeras que se les permite prescribir morfina de forma legal y segura, lo cual mejoró la accesibilidad al alivio del dolor. En India, a pesar de que hay una política desde el 2008, pues su cantidad de morfina equivalente por paciente no es tan alta, pero lo que resaltamos de ellos es que tienen una política utilizando un modelo basado en la comunidad que sirve de punto de referencia para otros estados dentro de la misma India. Llegamos entonces a Latinoamérica. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Argentina es nuestra bandera. Es un país de ingresos medianos altos que ha mejorado el acceso a analgésicos y ofrece un punto de comparación para Latinoamérica. Es el resultado de esfuerzos de los médicos interesados, y observen esto, de la sociedad civil en mejorar el acceso a los analgésicos a través de un proyecto gubernamental que proporciona metadona sin costo para los pacientes de cuidados paliativos. Y es Argentina el único país de la región que tiene suficiente suministro de analgésicos opioides para hacerle frente a las necesidades de los pacientes de cuidados paliativos. Dentro de Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica tiene un programa nacional integrado de cuidados paliativos en donde la atención del paciente es un componente central en la universalidad de los esfuerzos para cumplir con la cobertura de salud. Presento en este momento y doy las gracias, y es un honor para mí presentar este estudio del doctor Carlos Acuña y su grupo, que está en prensa para ser publicado, en donde ellos estudiaron la prevalencia del dolor crónico en personas adultas en Costa Rica en el periodo del 1 de septiembre del 2019 al 30 de abril del 2021. Gracias, Carlos, por tu aporte a esta presentación. Ellos hicieron un estudio observacional transversal por medio de la encuesta telefónica como muestra aleatoria y con representatividad a nivel de país y provincia. No hubo diferencias significativas por provincias. Se realizaron 375 entrevistas a personas adultas con una media de 57.4 años. 108 personas dijeron tener dolor crónico, superior o igual a 3 meses de duración. Se determina una prevalencia nacional del dolor crónico de 28.8%. El mayor número de mujeres, para una relación de 3.7 mujeres por cada hombre con dolor crónico, y no se encontraron diferencias significativas en la distribución por sexo entre las personas con y sin dolor. Y es probable que la mayor cantidad de mujeres fueron las que contestaron esta encuesta.
En cuanto a la distribución por edad de las personas según la presencia o ausencia de dolor crónico, observamos que entre las edades entre 55 y 75 está la mayor prevalencia del dolor crónico. Y en cuanto a la distribución del dolor según la intensidad, según la escala numérica de intensidad del dolor, entonces tenemos que está entre 5 y 10, con lo cual tenemos confirmado dolor de moderado a severo en esta población estudiada. Como conclusiones de este estudio, el dolor crónico en las personas adultas en Costa Rica es un problema de salud pública, por el número de personas que lo sufren, por el grado de afectación y por la intensidad encontrada, de moderada a severa. Más frecuentemente en el género femenino y aumenta significativamente con la edad. Se destaca la baja utilización de opioides, no están en estas diapositivas, pero sí en el estudio, así que he prometido buscarlo, leerlo y darle realce a este estudio centroamericano, a un elevado consumo de AINES y a la automedicación. Se cuenta con información propia, Costa Rica, que debe ser considerada en el planeamiento de las terapias analgésicas y de medicamentos coadyuvantes, así como en programas de salud pública. Siendo esta entonces nuestra primera exposición en este módulo, vamos a las conclusiones. 1. El dolor es un problema de salud pública. Existen grandes dificultades y barreras en el acceso al alivio del dolor y los cuidados paliativos. Países en el mundo y en Latinoamérica han implementado estrategias para mejorar el acceso a los medicamentos para el manejo del dolor, así como para asegurar la atención de los pacientes como parte de la cobertura universal de salud de la Organización Mundial de la Salud. Pero todavía tenemos oportunidades de mejora. Y dentro de esas oportunidades de mejora, cuando hacía esta plática, pues tenemos pocos estudios y pocas publicaciones sobre la prevalencia del dolor. Si no demostramos que tenemos pacientes con dolor, nos cuesta mucho sustentar los recursos que necesita nuestro país para aliviar el dolor y dar cuidados paliativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nisla. Excelente presentación. Creo que nos diste un marco muy amplio de todo lo que estaba ocurriendo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y definitivamente, como tú comentas, pues es indispensable el poder reconocer esos números para poder hacer planificación desde el Estado, que el Estado sepa cuál es el compromiso que tiene para lo que significa aporte de recursos, no solamente para el recurso humano, sino también para el recurso de la apertura de diferentes unidades y la compra de diferentes fármacos específicos para control del dolor. Bueno, por favor, los invito. Yo quería darla, antes de continuar, si hay alguna pregunta, las gracias a Carlos, felicitar a Costa Rica y al equipo de Carlos Acuña en la elaboración de este estudio próximo a publicar y darles un aplauso por tan importante iniciativa. Excelente, muchas felicidades al grupo del doctor Carlos Acuña. Por cuestiones de tiempo, yo les pediría por favor que envíen sus preguntas a través del chat en el botón específico para esto. Vamos a tener al final del primer módulo, antes del receso, unos minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Nisla. Vamos entonces a continuar. En este momento nos va a acompañar el doctor Alfredo Rodríguez. Él nos va a hablar sobre lo que es la evaluación del dolor.
El doctor Alfredo Rodríguez nos acompaña desde Chile. Él es médico de familia y especialista en medicina familiar. Es director médico del Hospice Clínica Familia y académico del programa de medicina paliativa y cuidados paliativos de la Universidad Católica de Chile y además es vicepresidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile. Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, y a la Asociación Latinoamericana por desarrollar este taller, ¿no es cierto? Así que creo que como algo fundamental para irnos avanzando en la evaluación, ¿no es cierto?, más adecuada del manejo del dolor, en este caso de la charla que me corresponde dictar ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, y bienvenido, todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Listo. Ahí está. Bueno, un gusto saludarlos a todos, ¿no es cierto? A todos quienes están observando este taller. Y me pidieron si en este taller, ¿no es cierto?, en este curso sobre manejo del dolor en primer nivel de atención, poder conversar con ustedes, poder exponer sobre lo que es la evaluación del dolor. Así que, ¿no es cierto?, en línea con lo que acaba de presentar la doctora Camaño, que nos dio el contexto global de lo que sucede con respecto al dolor, vamos ahora a llevarlo principalmente a lo que es la práctica clínica, llevarlo, ¿no es cierto?, a lo que es el día a día. Entonces, vamos a tener dos objetivos hoy día en esta clase. Primero, poder identificar cuáles son las principales claves para evaluar el dolor y también explorar diferentes clasificaciones del dolor y cómo estas pueden generar las decisiones del tratamiento. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, algo... Perdón. Antes de poder seguir, es importante recordar, ¿no es cierto?, qué es el dolor, y para eso es importante ver la definición, ¿no es cierto? En el año 2020, la Asociación Internacional de Estudio del Dolor renueva, por decirlo así, cuál es la definición, que era ya del año 79, y la define como que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Impresiona ser una definición simple, ¿no es cierto? Pero claramente hay un significado complejo detrás de ella. Y en relación a eso, tenemos que tener en consideración algunos puntos de lo que es el dolor, que no olvidarnos que es una experiencia personal, que es influenciada en diferentes grados por factores tanto biológicos, psicológicos, sociales. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, ¿ya? El dolor no solo puede ser inferido por la actividad de neuronas sensoriales. Hay un tema cultural, las personas aprenden el concepto, ¿no es cierto?, según su experiencia de vida, según dónde están. Es diferente el dolor o cómo se vive, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, en países anglosajones, entonces varía, depende de dónde uno haya crecido, cómo es el contexto. Ahora, si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, debe ser respetada, debemos creerle a esa persona. Por algo en el fondo lo manifiesta. Aunque el dolor, ¿no es cierto?, generalmente cumple una función adaptativa, puede tener también efectos adversos sobre la funcionalidad y el bienestar, no solo físico, sino también social y psicológico. Y una manera, ¿no es cierto?, de expresar el dolor puede ser por la descripción verbal. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se pueden expresar verbalmente? ¿No es cierto? Eso no niega la posibilidad de experimentar dolor. Como vamos viendo, es una definición que uno podría decir una frase, pero claramente hay un significado detrás que es mucho más complejo. Y el dolor, ¿no es cierto?, se puede componer de esta experiencia sensorial y también de la experiencia emocional. Y eso es lo que hace más complejo esto, porque la experiencia sensorial es algo objetivo, ¿no es cierto? Podemos ver dónde se afecta, dónde está la noxa, pero lo emocional va a lo subjetivo.
Y claramente esto nos lleva a que este concepto de dolor es mucho más amplio que la nocicepción. Va hacia el dolor, hacia el concepto de sufrimiento y finalmente hacia el comportamiento del dolor. Entonces tenemos que tener claro, el dolor físico es un elemento más de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento es un componente físico, emocional, espiritual, social, cultural. Por lo tanto, para que uno pueda tener, ¿no es cierto?, eh, ser eficaz en el tratamiento del dolor, tenemos que valorar todos estos componentes, y el componente físico es uno de aquellos, y por lo tanto tener esta mirada amplia y este concepto que por lo menos nosotros en cuidados paliativos es algo que nos enseñan desde el primer día, de que si en el fondo estamos enfrente de una persona que presenta dolor, evaluar y considerar todas las dimensiones que puede tener, ¿no es cierto? El dolor físico, pero este dolor se modula con otros factores como pueden ser anímicos, ansiosos, espirituales, ¿no es cierto? Sociales, o sea, todo eso nos lleva a tener que evaluar el dolor de una forma mucho más multidimensional. Ahora, por supuesto que el modelo biomédico, ¿no es cierto? El modelo más científico nos lleva hacia poder tratar de buscar el origen del dolor. Entonces hay que recordar, ¿no es cierto?, que el dolor se experimenta cuando se activan las vías nociceptivas. O sea, hay un daño, hay toda una vía del sistema nervioso por el cual finalmente se percibe el dolor. Y cómo eso conlleva al comportamiento, al sufrimiento, y cómo los otros factores externos pueden modular esta vía nociceptiva. Entonces, eh, nosotros finalmente los clínicos estamos viendo y estamos evaluando cómo es el dolor y cómo es este sufrimiento resultante de todos estos componentes que se generan antes de poder ser expresado el dolor. Pero para poder evaluar el dolor, necesitamos, ¿no es cierto?, ordenarnos. Todos, ¿no es cierto?, de las distintas carreras de la salud en semiología nos enseñan cómo poder evaluar el dolor, pero para eso de repente existen los acrónimos, ¿no es cierto?, y que nos van orientando, nos van ordenando en la cabeza para que así no se nos olviden ciertas cosas que debemos preguntar. Esto es un acrónimo que en el fondo existen diversos, pero uno, por ejemplo, es este que tiene que ver con cuál es el inicio, ¿no es cierto? ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Se fue repentino? ¿Fue gradual? ¿Cuánto duran los episodios? ¿No es cierto? La provocación, la paliación. ¿Qué lo hace mejor? ¿Qué lo empeora? ¿Qué sucede cuando tomas analgésicos? La calidad, ¿cómo es el dolor? ¿No es cierto? Como un ardor, algo que te apuñala. ¿Dónde es el dolor? La región, la radiación, ¿no es cierto? ¿Dónde duele más? ¿El dolor viaja a alguna parte? La severidad en la escala, ¿no es cierto? De 0 a 10, ¿qué tan frecuente, qué tan fuerte es? Y el curso del tiempo, continuo, episódico, ha mejorado, empeorado. Bueno, esto es un ejemplo de un acrónimo. Hay otros que son bastante conocidos también, como el que es Alicia y que después se complementó como, se le puso apellido a Alicia, como Alicia Fredusa, pero que finalmente va hacia lo mismo, a poder tener cierta sistematización en la evaluación del dolor, como por ejemplo la aparición, localización, irradiación, el carácter, la intensidad, la atenuación, y después, bueno, la frecuencia, la duración, los síntomas asociados. Todo eso nos permite ordenarnos. Y para poder cuantificar u objetivar el dolor, podemos usar distintas escalas. No hay una escala mejor que otra. Lo que nos permite es tener, ¿no es cierto?, una foto en el momento de cómo está el paciente, cómo está el dolor, pero también nos permite notar cambios de un mismo paciente. Es decir, permite hacer el seguimiento, cómo es la respuesta del tratamiento que voy a dejar del dolor. Entonces, esta es la clásica escala numérica, ¿no es cierto?, que va de 0 a 10, y uno le pregunta al paciente que uno menciona, ¿cierto?, que pueda definir cuál es la intensidad que tiene el dolor. Y eso nos permite a la vez poder clasificarlo, si es un dolor leve, moderado o intenso, severo. Pero muchas veces nos vemos enfrentados a que
no necesariamente comprenden o a veces es difícil, ¿no es cierto?, que puedan definir en un número el dolor. Entonces uno puede ocupar la clásica, ¿no es cierto?, la escala visual análoga, que en el fondo el paciente fija, ¿no es cierto?, en esta línea continua donde un extremo sin dolor y el extremo máximo dolor puede definir dónde está su dolor, y en el reverso uno puede ver aproximadamente, o sea, uno puede ver cuál es la equivalencia en números, y eso nos permite poder estimar un puntaje. Ahora, sabemos que en Latinoamérica hay mucha población que aún es analfabeta o que les es difícil la comprensión, por lo tanto también puede ser a través de las escalas de rostros del dolor, y que en el fondo, según la cara que ellos identifican con su dolor, nosotros podemos estimar cuánto es la valoración que tiene en número y poder definirlo, y así también evaluar la continuidad, cómo va siendo, ¿no es cierto?, el dolor a medida que nosotros vamos reevaluando al paciente. Pero también sucede otro problema. ¿Qué pasa con aquellos pacientes, por ejemplo, con demencia, o que no se pueden comunicar verbalmente y tampoco pueden expresar a través de una imagen cuál es el dolor que presentan? Entonces existen, por ejemplo, esta escala que es el PAINAT, que está hecho principalmente para pacientes con demencia. Uno la puede extrapolar en otros pacientes, pero ¿qué nos permite? Esta es una escala de fácil aplicación y son 5 elementos en el cual uno evalúa. Va teniendo acá un puntaje, ¿no es cierto? 0, 1, 2 por cada ítem, y lo que permite es ver cómo está su respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje y la capacidad de alivio. Eso nos permite tener una puntuación, poder definir en ese momento cuál es la impresión que tenemos y finalmente hacer un seguimiento. Entonces, como vemos, es imposible evaluar a todas las personas igual. Debe ser personalizada la evaluación del dolor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que si no tiene cáncer o está en tratamiento con cáncer o tiene cáncer, ¿no es cierto? Eso va a originar que pueda haber más o menos daño de tejido, de nervio, y hay aumento de la citoquina, todo el estado inflamatorio. Todo eso puede generar dolor, percepción del dolor y expresión del dolor. Pero esa expresión del dolor también está modulada por los otros factores que veíamos: depresión, ansiedad, dolor espiritual, si hay comportamiento inadecuado en el uso de opioides, deterioro cognitivo, cómo todo eso se mezcla finalmente para poder dar una expresión del dolor de la persona. Entonces, una forma como en este estudio que hizo el doctor Bruera y el doctor Hui del MD Anderson nos ordena un poco cómo poder ir evaluando un paciente con dolor. Entonces, primero se recomienda, ¿no es cierto?, pesquisar rutinariamente el dolor. Bueno, de 0 a 10. ¿Cuál es su nivel de dolor en las últimas 24 horas? Seguimos con evaluación de las características del dolor. Podemos ocupar cualquiera, ¿no es cierto?, de los acrónimos mencionados, pero no olvidarnos de todos estos elementos que finalmente nos ordenan y hacen una buena evaluación del dolor. Después poder decir, bueno, evaluemos los moduladores del dolor. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Hay algo más? Podemos utilizar alguna escala para ver el estrés psicológico, el dolor espiritual, o durante la conversación de la evaluación del dolor. Después, ¿no es cierto?, puede objetivar el dolor que para el paciente es con qué nivel del dolor el paciente se siente confortable. Porque muchas veces pasa que uno pesquisa el dolor en cualquier valor de 0 a 10, y a lo mejor para eso, para ese valor, a lo mejor ese valor es el adecuado para la persona, pero para nosotros no. Entonces, ¿cómo está haciendo una evaluación individualizada? Tenemos que preguntar al paciente, bueno, ¿con qué nivel sería para usted el necesario de lograr para que se sienta confortable? Entonces a veces nos dicen, mire doctor, la verdad es que con un 3 de 10 yo puedo trabajar, puedo hacer las cosas normal, bien, y con eso para mí es un objetivo. Bien, entonces eso nos ayuda también a plantear cuáles son las metas terapéuticas, porque no podemos pretender que todos los pacientes lleguen a un 0 de 10. Es lo ideal, es lo que quisiéramos, pero no siempre es posible. Y después formular un tratamiento personalizado del dolor, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la analgesia, con el estrés psicológico, lo que conversábamos, el dolor espiritual, y finalmente, ¿no es cierto?, hacer el seguimiento en base a la complejidad. Y para eso sirven también las escalas que estamos evaluando el dolor,
para el próximo control poder decir, bueno, cómo se movió el dolor. Si antes era 5 de 10 con el tratamiento, ahora está en 2 de 10, o si es severo, de 8 a cuánto bajó, cuánto es lo significativo para el paciente. Entonces, siempre hace un seguimiento según la complejidad, entre 1 y 4 semanas, idealmente no más que eso. Y quizás, si es muy severo el dolor, tendría que ser antes, y si no, una semana es lo adecuado. Objetivo personal del dolor está cumplido, y siempre evaluar los efectos adversos, esto que las próximas clases los van a evaluar. Entonces, esto nos permite considerar, bueno, el dolor, ¿no es cierto? Lo hemos evaluado, pero las características necesarias son una evaluación bastante más fina de cómo son el carácter de este dolor. Entonces, tenemos que ver, bueno, este dolor es neuropático, nociceptivo o mixto. Y lo nociceptivo puede ser somático y visceral. ¿Por qué esto? Porque nos orienta hacia el tratamiento, hacia qué tenemos que seguir evaluando y cómo después tratarlo. Entonces, si el dolor es somático es porque hay un daño a la arquitectura corporal, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, sí, doctor, me duele ahí, identifica claramente la costilla, la vértebra donde le duele. Visceral, ¿no es cierto? Nociceptores viscerales, es mucho más vago, es como el dolor clásico en el abdomen. Sí, tengo un dolor, pero no sé, doctor, dónde decirle, pero me duele todo el abdomen. Ya, entonces ahí uno dice, bueno, esto es algo mucho más vago, difuso, entonces pues posiblemente origen visceral. Y cuando es neuropático es porque las estructuras nerviosas están dañadas. Entonces pueden haber parestesia, sensación de descarga eléctrica, hipoestesia, a veces prurito, alodinia. Entonces es importante tener claridad cómo se manifiesta el dolor neuropático. Ahora, lo más frecuente que vamos a encontrar en la clínica es que el dolor sea mixto. Generalmente es lo que sucede. Entonces, hay distintas combinaciones de dolor, hay finalmente síndromes dolorosos. Un paciente con un cáncer de pulmón puede tener, ¿no es cierto?, alguna metástasis a nivel óseo, pero además puede tener afectado la pleura, entonces tiene distintos tipos de dolor somático, neuropático. Entonces, eso finalmente nos lleva a que hay un dolor mucho más complejo y tenemos que tener claridad en la evaluación. Entonces, para ir terminando, el diagnosticar el dolor con precisión conduce a terapias efectivas y específicas. Entonces, la recomendación, ¿cuáles son? Comenzar siempre con un examen físico completo. Por supuesto, aparte de la anamnesis, el examen físico es fundamental. No nos olvidemos de examinar a los pacientes. Con toda esta pandemia, ¿no es cierto? A muchas veces la telemedicina ayuda, pero no reemplaza lo que es el examen físico. Así que eso es importante recordar. Y si el origen no está claro, considerar más datos. Por ejemplo, a veces hay que pedir algunos exámenes, alguna imagen, para tener mayor claridad en lo que es la evaluación del dolor. Y siempre hacer un diagnóstico diferencial para cada tipo de dolor. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener nuestro ejercicio, tener en nuestra cabeza cuáles son las posibles causas en esta evaluación del dolor. Entonces, la idea es que los puntos claves para el cual que se lleven es que finalmente el dolor, ¿no es cierto?, termina siendo una experiencia sensorial y emocional desagradable. Entonces, que recordar este componente mixto, no solo es lo sensorial, por lo tanto, cada persona vive de forma distinta como es el dolor, y eso hay que respetarlo, y eso lleva a una evaluación individualizada. La evaluación del dolor va a permitir pesquisar que el paciente, ¿no es cierto?, tiene dolor, cuantificarlo, establecer su localización y mecanismo para evaluar el contexto clínico y realizar nuestro plan de tratamiento y seguimiento. Entonces, sin una buena evaluación del dolor, podemos ser altamente iatrogénicos o no ayudar al paciente. Por eso que es nuestro primer escalón y por eso también este taller parte con esto, porque tenemos que nosotros ser exhaustivos en cómo es el dolor para poder en el fondo después clasificarlo de forma adecuada y tratarlo de forma adecuada. Y finalmente la clasificación del dolor según su mecanismo nos va a permitir orientarnos también hacia el tratamiento. Muchas gracias.